EMASA, la empresa municipal de aguas de Málaga, ha dado el salto a la hiperconvergencia de la mano de Nutanix y a través del integrador Microcat, pionero en este tipo de arquitecturas. Problemas de rendimiento, uso excesivo de recursos y altos costes de mantenimiento llevaron a la empresa a iniciar una renovación de sus sistemas de computación y almacenamiento. Los problemas se han resuelto con Extreme Computing Platform, la propuesta de Nutanix capaz de integrar computación, almacenamiento, redes y virtualización con una plataforma hiperconvergente. La primera revolución tecnológica que hicimos fue allá por el año 2007, fue cuando decidimos consolidar servidores, meternos en la infraestructura tradicional que teníamos, que eran Blades y Sun. Y bueno, esta infraestructura funcionó relativamente bien hasta que decidimos comenzar a virtualizar servidores. Cuando virtualizamos servidores, cuando decidimos incorporar SAP a la compañía, nos encontramos con graves problemas de rendimiento, quejas de los usuarios, una infraestructura que no estaba pensada para la virtualización y unos altísimos costes en lo que es la gestión de los recursos de TI. Teníamos que destinar mucho personal para gestionar todo lo que es la infraestructura de servidores y de almacenamiento. Esto supuso que nos planteáramos pensar en una solución diferente y bueno, pues casualidades de la vida nos encontramos con que Nutanix nos ofrecía la solución que pensamos en su momento se adaptaba perfectamente a las necesidades de virtualización que teníamos entonces. La parte de virtualización que teníamos con los servidores unido a la infraestructura que nos proporcionaba Nutanix, entendíamos que era el complemento perfecto el uno del otro. Y fuimos capaces de dar ese salto, de posicionarnos como pioneros en el mercado, en la adopción de la hiperconvergencia, que es una palabra que ahora está muy de moda, pero que entonces la gente no sabía muy bien de qué estábamos hablando, y frente a la oposición de la mayoría de los grandes fabricantes que nos tildaron de locos en su momento, pues dimos ese paso adelante y decidimos embarcarnos en esta aventura hiperconvergente. Cuando analizamos la situación que tenía EMASA al iniciar este proyecto, partíamos de una infraestructura con 40 servidores aproximadamente y 3 cabinas de almacenamiento. Nos parecía una barbaridad y pensábamos que podríamos consolidar esa carga en una infraestructura mucho más lógica. Nutanix se adaptaba perfectamente a la carga virtualizada que ya soportaba EMASA, pero además podía hacerlo con unos recursos de computación y de almacenamiento, sobre todo de computación, mucho más comedidos, es decir, adaptados a las necesidades reales, y además con el crecimiento lineal que nos ofrece Nutanix podríamos ir creciendo conforme lo necesitemos, no teníamos que apostar por una infraestructura totalmente sobredimensionada por lo que pudiera ocurrir. Finalmente decidimos ofrecer 8 nodos de computación y almacenamiento, de los cuales 5 se instalaron en el centro de datos principal y 3 en el centro de datos de respaldo. Y fue muy agradable comprobar que no solo soportaban la carga de los sistemas de EMASA, sino que lo hacían de forma bastante holgada y con unas mejoras de rendimiento espectaculares. El proceso de migración fue sencillísimo, coincidió con un traslado físico del centro de datos principal, desde la sede de Hospital Noble hacia el centro de datos de Tabacalera. Y gracias a las comunicaciones que existen entre estos dos centros de datos, bueno, pudimos instalar directamente los nodos de Nutanix en el nuevo centro de datos y migrar las máquinas virtuales en caliente sin que los usuarios percibiesen ninguna parada, ningún corte. Y como ha dicho Pedro, lo único que percibieron fue una mejora de rendimiento que llamó mucho la atención y generó llamadas al centro de soporte para ver qué era lo que ocurría. Los plazos fueron cortísimos, no hubo ningún problema
y luego pudimos comprobar que todo lo que nosotros en nuestra oferta defendíamos se cumplía con creces. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es este mensaje que transmite Nutanix de que ofrecen infraestructura invisible y es real. Es una infraestructura que una vez la despliegas no te tienes que preocupar mucho por ella, no tienes que andar pensando dónde voy a almacenar esta máquina virtual, puedo tener aquí un problema de rendimiento, puedo no tenerlo. A nivel de gestión los costes se han reducido drásticamente. Nutanix ofrece fundamentalmente tres cosas a los clientes: rendimiento, una escalada en rendimiento muy notable, simplicidad de uso y un uso muy racional de las inversiones. Cuando estamos hablando de rendimiento, estamos hablando de llevar el dato lo más cerca posible de donde se ejecuta, y podemos mejorar eso en casi 10.000, 100.000 veces el rendimiento tradicional. Cuando estamos hablando de simplicidad, estamos hablando de dedicar a las personas que están gestionando las redes SAN a tareas de mucho más valor añadido. Uno no está, por ejemplo, pendiente de arreglar todos los fusibles de su organización, de la luz o del agua, porque es algo que va en el servicio. Cuando nos referimos a infraestructura transparente o a infraestructura invisible, nos referimos precisamente a eso, que nuestros técnicos se dediquen a labores de valor añadido. En cuanto a la política racional de inversiones, de lo que estamos hablando fundamentalmente es de no gastar nunca más de lo que se necesita en cada momento. Uno no se compra leche para todo el año, sino que la va comprando a medida que la va necesitando. Uno no paga la luz para todo el año, sino que la va utilizando o la va pagando a medida que la va utilizando. Las infraestructuras de informática no deberían ser distintos al resto del tipo de consumo al que estamos habituados. Finalmente hay que recordar una cosa muy importante: los principios de arquitectura en los que está basado Nutanix son principios que fueron inventados por compañías, no por fabricantes. Fueron compañías, usuarios que tenían un negocio y tenían un problema, las que visualizaron que las infraestructuras tradicionales podían ser un obstáculo a la hora de desplegar su negocio. De eso va Nutanix, no tiene ningún otro misterio. Bueno, pues la arquitectura que propone Nutanix ha supuesto un cambio en el rendimiento, una mejora en el rendimiento absolutamente espectacular. Por poneros un ejemplo, nosotros, además de que hicimos una migración absolutamente transparente de cara al usuario a la hora de meternos en Nutanix, cuando al lunes, después del fin de semana de esa migración, volvimos, nosotros no habíamos dicho que habíamos cambiado los sistemas y recibimos llamadas de algunos usuarios diciéndonos que qué había pasado, que el rendimiento de SAP era espectacular. Eso la verdad es que cumple todas las expectativas que habíamos depositado en la solución. Además de que tiene unos costes a nivel energético muchísimo más bajos, las emisiones de CO2 son muy bajas, el ahorro en electricidad también es muy importante. Es una solución también que está muy pensada para cubrir todos los aspectos de seguridad, tanto en la parte de computación como en la parte de almacenamiento, y bueno, pues en resumidas cuentas los rendimientos han sido espectaculares, la solución es muy fácil de administrar y además nos da una seguridad mucho más fiable que lo que teníamos anteriormente.